Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al único que la merece. Amén. Bueno, mis amados hermanos, es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quiero darle las gracias primeramente a Dios, también a sus pastores, Ender y Xiomara de Vargas, y extenderles el saludo de mis amados pastores, Josué Reyes Polanco y su esposa, Daisy de Reyes, de la Iglesia de la Cruz. Para dar inicio a la lectura de la palabra, quiero pedirles por favor que busquen Hechos 16, Hechos 16, 11. Si pueden ponerse sobre sus pies. Hechos 16, 11 y vamos a leer a partir del versículo 11. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias Padre amado por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que del mismo modo en el que lo hiciste con Lidia, abras nuestros corazones en este momento, que tú permitas que estemos atentos a tu palabra, Señor. Quita toda distracción, quita toda preocupación, todo malestar, Padre amado, y que nuestra atención se centre en ti. Quita cualquier venda que haya en nuestros ojos para verte y en nuestros oídos para escucharte, Señor. Y que seas tú, Espíritu Santo, redarguyéndonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, quiero comenzar justamente este mensaje que tiene por título Lidia, heroína preparada por Dios. Y cuando nosotros hablamos de una persona preparada por Dios, vamos a mencionar tres elementos, pero quiero darles un poquito de contexto histórico. Pablo ya había hecho su primer viaje misionero y resulta que él quería visitar a las iglesias que había fundado en ese primer viaje misionero. Entonces él se pone a hablar con Bernabé y le dice: vamos a visitar a esas iglesias, pero ellos entran en una disyuntiva, porque había un joven, ¿ok?, que en ese primer viaje se había separado de ellos. Juan, por sobrenombre Marcos, Juan Marcos le escuchamos nosotros decir en la Biblia, y entonces Bernabé se lo quería llevar y Pablo decía: ese muchacho no, porque él nos abandonó en el primer viaje, a él no los vamos a llevar. Y por esa razón, Pablo y Bernabé se separan. Entonces, Pablo se va con Silas y van a una serie de lugares, ¿ok? Van a Siria, a Sicilia, a Derbe y a Listra. Y en Listra se encuentran a Timoteo, ¿ok? Y entonces allí le hablan de Timoteo, un joven que tiene un corazón apasionado por el Señor, lo invitan a unirse a este segundo viaje misionero y entonces circuncidan a Timoteo para que fuese también de testimonio para los judíos y se lo llevan en el viaje. Ahora bien, resulta y acontece que cuando ellos están haciendo este viaje, se les une también Lucas. ¿Por qué? Porque tuvo una visión en ese momento, Pablo, de un varón que les estaba llamando y le decía: ven a Macedonia, ven a predicarnos de la palabra del Señor, ¿ok? Y Pablo obedece y se van entonces directo a Macedonia, que fue justo el momento donde nosotros empezamos a leer.
¿Ok? Entonces, ¿cómo hablamos de una persona que está preparada por Dios? Y vamos a hablar, como les decía, de 3 elementos. El primero, la persona correcta. ¿Ok? Cuando una persona es la persona correcta, es aquella que escucha la voz del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos 16, del 6 al 7, y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver que Dios tiene planes que son completamente diferentes a los de nosotros. Por lo tanto, es imperioso que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y entender que lo que nosotros queremos hacer no necesariamente es lo que Dios quiere hacer. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo se convierta en nuestra guía en cada paso del camino. No es a veces, no es un momentico, es siempre. Tenemos que aprender a buscar la dirección del Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra, lo hacemos en oración. Ahora bien, de repente podemos estar leyendo la palabra, podemos estar orando, pero no escuchamos correctamente la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué necesitamos como personas para escuchar la voz del Espíritu Santo? Primero, tener nuestras mentes limpias de impureza. Si nuestras mentes están llenas de pensamientos que no le agradan al Señor, si estamos teniendo emociones que no le agradan al Señor, no vamos a poder escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Como dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Otro elemento importante para escuchar la voz del Espíritu Santo tiene que ver con que nosotros no nos podemos conformar con las normas de este mundo, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y un tercer elemento para escuchar bien la voz del Espíritu Santo es tener la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nosotros tenemos nuestra mira en lo celestial, en lo eterno, vamos a poder escuchar correctamente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el espiritual discierne lo espiritual. Amén. Entonces no podemos quedarnos meramente viendo lo terrenal, sino que tenemos que enfocar nuestra mirada en nuestro único y verdadero Dios. Amén. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si Pablo no obedece y se va y predica en Asia. ¿Ok? Fíjense que en ese momento el Señor le dijo, no vas a ir, no vas a ir. Pero Pablo, en la misericordia del Señor, le obedece. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces no es comprensible. Señor, tú me enviaste a predicar, pero ¿por qué me dices que allí no? ¿Ok? Entonces hay cosas que el Señor nos va a indicar que no hagamos y nosotros tenemos que aprender a tener calma hasta que el Señor nos diga hacia dónde nos vamos a dirigir o qué es lo que vamos a hacer. Todos nuestros planes tenemos que someterlos al Señor, todos nuestros pensamientos. Y si lo vemos enfáticamente, esta es la primera vez en la Biblia donde dice específicamente que el Espíritu no se los permitió. Es decir, la guía exacta del Espíritu Santo diciéndoles esto es lo que vas a hacer y esto no. Recuerden que en el momento en el que nosotros aceptamos al Señor Jesús, nos sella con su Espíritu Santo, ¿ok? Que es la evidencia de que ya estamos con el Señor. Y entonces eso nos lleva a lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén.
todo lo que nosotros hagamos tiene que ser según lo que el Señor permita que nosotros conozcamos a través del Espíritu Santo. No podemos desestimar la acción del Espíritu Santo porque el Señor Jesús nos los dejó precisamente para eso, para que nos acompañara, nos consolara, nos redarguyera. Ahora bien, si entendemos todo esto, fíjense que la persona correcta escucha al Espíritu Santo, pero también obedece, ¿ok? El Señor Jesús en su misericordia le dice a Pablo que no vaya, pero también le da una visión. Pablo tuvo un sueño, como les decía ahorita, de ese varón macedonio que les estaba llamando. Y eso es un acto de misericordia del Señor diciéndole, no vas a ir a Asia, pero vas a ir a Macedonia. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que el Señor, cuando nosotros le escuchamos y prestamos atención, ¿ok? Nos lleva al lugar correcto. Entonces fíjense, persona correcta, la que escucha al Espíritu Santo, y por la guía del Espíritu Santo, entonces vamos al lugar correcto. El Señor llevó entonces a Pablo justamente a Filipo. Y ahí en Filipo se encuentra con Lidia, que es el personaje que vamos a resaltar el día de hoy. Pero quiero que leamos nuevamente en Hechos 16 el versículo 13 y 14. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres. Pablo llegó al lugar correcto. Resulta que cuando él llega a Filipos, recuerden que el evangelio estaba diseñado para ser predicado únicamente a los judíos, pero como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el Señor por su misericordia extiende el evangelio a los gentiles. Entonces, en eso también estamos nosotros. Entonces, cuando Pablo llega justamente a Filipos, empieza a buscar una sinagoga para predicar. Y cuando se da cuenta, no había sinagoga en Filipo. ¿Por qué? Porque se requerían mínimo 10 personas para aperturar una sinagoga. Es decir, que en Filipo no había prácticamente judíos, ¿ok? Entonces ellos dicen, ajá, ¿y esa visión? Significa que nosotros veníamos a predicar. Y ellos sabiamente se van, ¿a dónde? Junto al río, ¿ok? Para buscar. Y allí encontraron a las mujeres que estaban orando y se sientan con ellas. Entonces fíjense cómo Dios en su misericordia lleva justamente a Pablo y en ese lugar correcto encuentra al personaje Lidia. Lidia también estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque leemos en el versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿ok? Lidia no era de Filipo. Lidia estaba en un lugar que estaba sumamente lejos de donde ella era. Estaba a 482 kilómetros de distancia de su lugar de origen. Eso es más o menos 5 horas viajando desde aquí de Maracaibo hasta Aragua, específicamente Las Tejerías, ¿ok? Una distancia bastante significativa. Entonces, fíjense cómo el Señor también ubica a Lidia en ese lugar y ya están 2 personas en el lugar correcto. Ahora bien, ¿a qué se dedicaba ella? Ella era comerciante. Como estamos hablando de comerciante, posiblemente era una persona de buenos recursos. ¿Y qué comerciaba? Púrpura. Y antes la púrpura solamente la podían comprar las personas que tenían riquezas, porque la púrpura era lo que se utilizaba para teñir las telas de aquellas personas que tenían buen acceso económico. En la Biblia, si ustedes recuerdan, el tabernáculo tenía también en parte de su estructura púrpuras, ¿ok? En las telas que Dios había diseñado para cubrir el tabernáculo. En el templo también habían telas púrpuras. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado y lo estaban vejando y lo estaban humillando, ¿qué le pusieron? Una túnica púrpura. Entonces la púrpura representa un linaje, representa riquezas, pero también representa humillación. Ahora bien, como comerciante, Lidia implicaba que ella tenía habilidades para hablar con personas, para hacer intercambios. Y precisamente por eso ella venía de Tiatira, porque Tiatira era el lugar donde se producía ese tinte. Y ella posiblemente había viajado a Filipo para comerciar. ¿Ok?
Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, mujeres amadas? Nosotros podemos ser personas que sirven al Señor, pero que también trabajan en trabajos honrosos, trabajos que son agradables para el Señor. Ahora, el trabajo o la profesión o lo que sea que nosotras hagamos no puede convertirse en una excusa para orar y adorar al Señor. Amén. Lidia estaba en ese lugar y fíjense, ella no era judía, pero ella había adoptado las tradiciones de los judíos y entonces por eso fue a ese lugar a orar. Nosotros tenemos que aprender que Dios siempre va a estar por encima de cualquier cargo, de cualquier trabajo. El día que usted no tenga ganas de venir a la iglesia porque se siente cansado, venga más rápido. Venga más rápido, porque el Señor en su misericordia le va a dar nuevas fuerzas, le va a llenar de su palabra. Nada, absolutamente nada puede ser primero que el Señor, ¿ok? Al Señor no le gusta la atención compartida, pero ya que somos personas trabajadoras y estamos en un lugar, tenemos que aprender que en el lugar donde el Señor nos ponga, también tenemos que ser de bendición, ¿ok? Dar testimonio de que somos cristianos, tratar a las personas con respeto, con amabilidad, dar testimonio de nuestra fe. Y eso es importantísimo, no importa en el lugar en el que estemos. Ahora bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta, y dice que Lidia adoraba a Dios y ella estaba con este grupo de mujeres adorando. Ahora bien, nosotros tenemos que disponernos a tener un compromiso de una vida que esté apegada al Señor. Es un compromiso que tenemos que tomar todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en nuestra carne nosotros no vamos a tener la voluntad de pararnos a las 4 de la mañana a leer la Biblia y orar. Usted se va a querer seguir durmiendo, ¿verdad? Porque la carne no le agrada eso. Entonces tenemos que tener una disposición a este es el momento para orar, este es el momento para leer la Biblia. Ahora bien, muchas veces pasa que nosotros podemos orar y leer la Biblia, pero lo podemos hacer como lo hacía Lidia. En algún punto puede haber sido una rutina religiosa, ¿ok? Y entonces perdemos de vista tener una buena relación con el Señor. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros seamos tierra fértil. Eso quiere decir que voy a la iglesia, por ejemplo, el domingo, o voy el miércoles de oración, o voy el jueves a los estudios bíblicos, pero voy con una disposición a ¿qué? A escuchar al Señor. Amén. Bien lo dice en Salmos 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Nosotros estamos aquí no porque seamos buenas personas, por la misericordia del Señor que nos movió a estar en este lugar. Amén. En Isaías 66:23 dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Eso era en el Antiguo Testamento, pero cambiémoslos al presente. Día a día vendrán todos a adorar la presencia del Jehová. El Señor quiere que nosotros le adoremos todos los días de nuestra vida. Amén. Tenemos que prestar atención a lo siguiente. Lidia estaba oyendo. Ella estaba ahí, pero estaba oyendo. A veces nosotros estamos en la iglesia y estamos pensando, no, de repente hace calor, no, yo me tengo que ir porque tengo que hacer el almuerzo. Yo dejé la lavadora prendida, por ejemplo. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, tenemos que oír, así como Lidia estaba oyendo, como dice en Salmos 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y como dice Romanos 10:1, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Al igual que Lidia, tenemos que oír y el oír al Señor y que el Señor nos permita estar en el lugar correcto nos lleva a cumplir, y este es el tercer elemento, el plan correcto. ¿Ok? El plan correcto del Señor ya está dicho. Si lo vemos en el versículo, el Señor abrió el corazón de Lidia. Nosotros tenemos que aprender que el éxito de una predicación
no es quien habla, es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quien debe recibir la gloria y la honra es el Señor, porque lo que cualquier persona le puede estar diciendo le va a llegar a usted hasta el oído, pero lo que el Espíritu Santo hará va a llegar a su corazón. Amén. Entonces nosotros tenemos que reconocer que la razón por la que la palabra nos impacta es por la misericordia de Dios. En Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no elegimos. El Señor nos eligió primero. Desde antes de la fundación del mundo lo vio a usted y a mí. Y está justamente, y dice que su plan perfecto es que demos fruto. ¿Ok? No es solamente que nos quedemos escuchando, sino que hagamos aquello para lo cual Él nos diseñó. Y cuando dice el Señor abrió el corazón, viene del griego dianoigo, que significa que el Señor, cuando nos impacta nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Entonces, cuando el Señor nos inquieta con su palabra, transforma nuestros pensamientos, transforma mi capacidad para hacer las cosas. Porque les pregunto yo a ustedes, ¿no les ha pasado que a veces leemos el mismo versículo y lo vemos de una manera diferente? Precisamente porque el Señor está cambiando nuestro pensamiento. Y fíjense que eso inclusive pasó cuando el Señor Jesús estaba. En Lucas 24:32 nos da un ejemplo. Una vez que el Señor Jesús resucitó, ¿verdad? Él se unió en el camino a dos varones que iban. Y entonces el Señor les pregunta: ¿qué pasa? Y ellos le dicen: pero es que tú eres el único que no sabe lo que pasó. Y le cuentan la historia de que Jesús había sido crucificado, que era el tercer día y se supone que él tenía que resucitar y nada, y no lo veían. Y después el Señor en su misericordia le quita la venda y les muestra que es él. Y ellos se preguntan y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Nuestro corazón tiene que arder cuando leamos las escrituras, porque es el mismísimo Señor el que nos está hablando. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que orar para que el Señor ponga en nosotros esa disposición a escucharle. Amén. Lo mismo le pasó a los discípulos. En Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando el Señor abre el entendimiento, pone en nosotros esa hambre, esa necesidad de buscar, de escudriñar en las escrituras, de seguir leyendo. Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y cuando usted no entienda algo de su palabra, usted ore: Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo aprenda. Envía a alguien para que me explique esta palabra o explícamela tú. Y el Señor en su misericordia se lo va a hacer saber. Amén. Ahora bien, fíjense que Lidia estaba allí básicamente escuchando, pero dice que cuando el Señor le abrió el corazón, también permitió que estuviese atenta. Eso quiere decir que ella seguramente podría haber estado ahí, pero no prestaba total atención. Y en el estar atenta tenemos que reconocer que cuando yo presto atención, me concentro, me sumerjo en la palabra, me sumerjo en ese momento de oración, me sumerjo en ese momento de adoración. No estoy mirando ninguna otra cosa que no sea a mi Señor. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser tan cuidadosos cuando estamos orando, cuando estamos adorando. Y eso lo revela el Señor a través de su palabra en Hebreos 2:1, donde dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La única forma de hacerle frente a las luchas que nosotros vamos a tener en la vida es estar atentos a la palabra del Señor. Porque cuando tengamos un momento de dificultad, el Señor nos va a recordar su palabra y nos va a decir: hey, ¿te acuerdas la promesa que te di? ¿Te acuerdas cuando leíste eso? Porque de lo contrario nos vamos a deslizar. ¿Ok? Por eso es tan necesario que recordemos.
En segunda de Pedro 1:10 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra del Señor es justamente lo que nos va a ayudar en el momento oscuro, en el momento de dificultad. Por eso tenemos que prestarle atención. Ahora bien, el plan correcto del Señor es que demos fruto. Leemos que Lidia escuchó, el Señor abrió su corazón y el escuchar al Señor permitió que ella diera fruto inmediatamente. ¿Qué significa eso? Ella fue bautizada. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que cuando el Señor nos cambia nuestro pensamiento al leer su palabra, nosotros tenemos que dar fruto inmediatamente. No dejarlo para después, para la siguiente semana. ¿Qué será lo que me quiere decir el Señor? Inmediatamente tenemos que dar frutos, ¿ok? Como dice en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Guardar la palabra del Señor en nuestros corazones no es para tenerla de lujo reservada ahí. No, 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 es para accionar, ¿ok? La fe que acciona. Tener fe es justamente obedecer. Y la obediencia trae bendición, trae su recompensa, porque dice, aplauda al Señor si el Señor le está hablando a su corazón. Dice el versículo que no solamente Lidia fue bautizada, sino que fue bautizada su familia. Hermanos, hermanas, Dios tiene un plan contigo y con tu familia, pero comienza por ti. Pero en ese comenzar por ti significa que eres tú el que tienes que escuchar la voz del Señor, eres tú el que tienes que orar, eres tú el que tienes que prestar atención para después ser de testimonio para tu familia. No, Señor, cambia tú a mi familia. ¿Y tú? Comienza contigo ese plan, ¿ok? Entonces, mujeres, nosotras tenemos que entender que Dios en su misericordia quiere que marquemos la diferencia, no como mujeres, porque en esta temporada social se dice la mujer empoderada que haga esto. No, nosotros no vamos a marcar la diferencia solamente como mujeres, sino como mujeres cristianas que hacen las cosas diferentes a la manera de Dios, con la paciencia de Dios, con lo que el Señor nos indique, no a nuestra manera. Ahora bien, los hermanos de repente pueden decir, ajá, Patricia, ¿y nosotros? Ustedes también pueden hacerlo obedeciendo al Señor. En Hechos 11 también hay una historia donde hay un varón que recibió una visión y se le dijo, anda a buscar a Pedro donde sea que está. Y cuando Pedro venga a tu casa, le vas a decir que te predique. Y cuando Pedro empieza a predicar, tú y tu familia me servirán. Y eso hizo este hombre, fue a buscar a Pedro en el momento en el que Pedro estaba siendo enseñado que no podía dejar de lado a los gentiles. Y él dice, bueno, este hombre dice que vaya, yo voy. Y fue acompañado hasta la casa de este hombre y toda su familia recibió al Espíritu Santo. Entonces, tanto las mujeres como los hombres tenemos la misma tarea: escuchar al Señor y obedecer para que nuestra familia sea bendecida, ¿ok? Para que seamos de testimonios para ellos. Entonces, Dios quiere a la familia completa, pero tenga paciencia, porque hay cosas que requieren tiempo. Posiblemente hay un miembro de su familia que usted no ve cambios, no se preocupe. Ore para que la persona correcta pueda ser de bendición para ese familiar y se pueda convertir y que el Señor abra el corazón de esa persona, pero tenemos que ser de testimonio. Amén. En ese mismo dar fruto, Lidia se convirtió, se bautizó,
se bautizó su familia, pero también ella se convirtió en una persona hospitalaria. Empezó básicamente, y por eso vemos al final del versículo, dice, nos rogó diciendo, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así como en la iglesia de Filadelfia, la casa de Lidia se convirtió en una casa de bendición. Fue la primera casa de bendición en Europa y se considera que podría ser la primera iglesia que se formó con una familia. ¿Ok? Entonces no desestimemos que Dios en familia quiere que seamos justamente esa iglesia que es de bendición, que recibe a otros, que da palabra. Amén. Tenemos que aprender a servir y ser hospitalarios. ¿Y cómo llevamos esto a la vida real? Aquí quiero contarles un testimonio personal. El día de mañana se cumple un mes desde el que yo tuve un accidente de tránsito muy fuerte, severo. Le llegué a otra persona por una situación de salud y cuando yo me vi sumergida en ese accidente, estaba en completo estado de shock. El Señor en su misericordia hace que un hombre se acerque y me dice, pida ayuda, usted se ve mal, pida ayuda, la primera persona correcta. Yo llamo y pido ayuda y llega mi familia y se encarga de resolver todo. Otras personas que estaban obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Yo en ese shock, les confieso, yo me sentía muy mal, no sabía qué era lo que estaba pasando y estaba enguerrillada con el Señor. Y el Señor envía a otra persona y me dice, guiada y movida por el Espíritu Santo, no te desenfoques de lo que Dios quiere enseñarte en este momento. Y ahí yo dije, ¿qué es esto? Es verdad. Estoy ensimismada en la dificultad, estoy ensimismada en el malestar físico que tengo y le empecé a pedir perdón al Señor y a orar y a pedirle al Señor que me sacara de esa situación difícil. Y el Señor en su misericordia, yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a recibir una palabra del Señor y palabra y palabra y palabra. Y yo digo, esto yo lo tengo que anotar, esto parece un mensaje. Y el Señor me sigue inquietando y yo voy desarrollando el mensaje. Y en esa noche sueño que voy a predicar en mi iglesia. Al día siguiente, el pastor Ender me escribe para invitarme a predicar el día de hoy. Y hoy el plan correcto del Señor se está cumpliendo en mi vida y en la de ustedes porque estamos en el lugar correcto haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Tenemos que, al llevarlo a la vida, orar. Que el Señor envíe personas correctas a nuestro alrededor, que sean de bendición, que nos ayuden a acercarnos cada vez más al Señor, a escuchar la voz del Señor. Pero también tenemos que tener la disposición a nosotros ser la persona correcta para otro y ser de bendición para otros. No tengamos miedo cuando el Señor nos mueve del lugar, cuando nos tenemos que ir del lugar donde vivimos, cuando nos botan del trabajo, cuando nos tenemos que ir, por ejemplo, del país, porque usted no sabe si es que el Señor lo está moviendo al lugar correcto. Amén. Y por último, pero no menos importante, no desestime el plan del Señor para su vida y para la mía, porque el Señor sabe desde antes de la fundación del mundo qué es lo que quiere, pero nos tiene que sacar de nuestro lugar de confort, nos tiene que sacar de ese lugar donde estamos pegados que no podemos escuchar su voz. Amén.